Ahora, ¿qué es lo que va a seguir? Vamos a ver sistemas formales. ¿Por qué vamos a ver sistemas formales? Bueno, la cuestión es que los lenguajes de lógica proposicional y lógica cuantificacional de primer orden que vamos a aprender son sistemas formales. Y van a tener una cierta semántica particular. En general, los sistemas formales pueden verse como juegos, como programas de computadora. Y creo que es una muy buena manera de empezar a trabajarlos. Por sí mismos no van a tener significado, no se va a apelar a significado. Va a ser solamente símbolos, combinaciones de símbolos, reglas del juego. ¿De acuerdo? Como jugar ajedrez, pero ni siquiera saber que a lo mejor esto alguna vez representó un tipo de batalla, etc. Simplemente son piezas que ustedes saben cómo se mueven y ya. Y les dan reglas de cómo se debe jugar ese juego. Vamos a empezar a ver los sistemas formales así. Eso no quiere decir que no puedan tener cierta interpretación. De hecho, justo lo que nosotros vamos a hacer después es ver sistemas formales muy particulares que pretenden recuperar ciertas intuiciones sobre lo que nosotros vamos a considerar una argumentación deductiva correcta. ¿De acuerdo? Pero en principio eso no es necesario para sistemas formales. Ahora, vamos a ver sistemas formales desde un punto de vista bastante general. ¿De acuerdo? ¿Sí? También para empezarlos a motivar a que vean que estos sistemas formales también pueden ser objetos de estudio. Porque hay gente que juega ajedrez y hay gente que estudia cómo se juega ajedrez. Nosotros vamos a poder hacer lo mismo. Vamos a poder utilizar lógica y también estudiar a la lógica. ¿Vale? Bien. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a hacer rápido. Primera parte, sistemas formales, elementos de un sistema formal. Veremos que un sistema formal está compuesto por un lenguaje formal y una teoría de la prueba. Veremos cuáles son los elementos para un lenguaje formal, que grosso modo son vocabulario, reglas de formación, y listo. Y una teoría de la prueba que debe incluir reglas de inferencia, axiomas, definición de prueba y definición de derivación. ¿Vale? No importa si ahorita no entiende nada, nada más estudiando el mapa general. Una vez que veamos eso, vamos a ver ciertos ejemplos de sistemas formales. En particular, solo vamos a ver el sistema AS, que da flojera, pero nada más quiero que ustedes vean que esto es un juego. Y después vamos a ver el sistema MU. Es un sistema realmente muy bonito, el sistema MU. Viene en un libro de Douglas Hofstadter que se llama Gödel Back. Una eterna trenza dorada. Y sirve para motivar algunas discusiones. ¿De acuerdo? Para ver algunos límites de estos sistemas formales. Lo vamos a cubrir hoy todo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Una vez que conozcamos qué diablos es un sistema formal, vamos a ver un sistema formal en particular, el de la lógica proposicional. Y vamos a ver cómo podemos usar eso para recuperar nuestro lenguaje natural. Comencemos. Claro, ustedes me dijeron que pues, esto a las 6, que diera menos recesos. Entonces veremos lenguajes formales antes de irnos a receso y regresamos a las teorías de la prueba. Lo siento mucho. Es que no le puedo dar gusto a todos. Bueno, ya no. Entonces, quedamos que la lógica proposicional es un sistema formal. Por lo menos la parte sintáctica. Y después veremos una parte semántica. Antes de presentar eso, lo que vamos a hacer es ver esto de manera completamente general. ¿Cómo vamos a definir estos sistemas axiomáticos formales? Bueno, primero vamos a decir que estos sistemas están compuestos por dos partes. La primera es un lenguaje formal y la segunda es una teoría de la prueba. Una pregunta, ¿puede haber un sistema formal que no sea axiomático? Sí. ¿Cómo, en qué se distinguiría con respecto a sus elementos? Ok, te voy a dar dos respuestas rápidas y después profundizamos. De hecho, nosotros vamos a tener un sistema formal que no va a tener acciones. Podemos tener solo reglas de inferencia. Entonces, no es necesario tenerlos. Y en general trabajamos con sistemas axiomáticos o cosas parecidas como la que nosotros vamos a trabajar, aunque no tenga axiomas va a funcionar muy similar, porque los axiomas van a funcionar como ciertos principios a partir de los cuales tú vas a poder construir tus pruebas. Y tener axiomas, tener cierto tipo de reglas de inferencia que van a venir dadas en tu teoría de la prueba, te van a permitir darle una estructura recursiva a las cosas que vas a poder probar. Y eso va a ser humanamente muy útil.
Pero en principio yo podría tener sistemas que funcionen de maneras muy diferentes, medio locochonas, casi como el oráculo. Ajá. Pero entonces un sistema formal que no sea axiomático también tiene un lenguaje formal y también tiene una teoría de la prueba. Entonces en elementos son idénticos. Similares, sí. Okay. Entonces, pero vamos a ver sistemas que no son axiomatizables o no son finitamente axiomatizables. Pero esas preguntas son bastante técnicas, pero son muy bonitas. Entonces te voy a pedir que me des chance ahorita, que sigamos avanzando, y estas preguntas te pido que me las guardes para cuando empecemos a discutir cuestiones de metalógica. ¿De acuerdo? Son del todo pertinentes. Y de hecho son muy pertinentes sobre todo para aquellos que vayan a estudiar filosofía de la ciencia, como ustedes. Hay proyectos filosóficos de generar epistemologías axiomatizadas. Ustedes lo van a ver cuando vean cosas del Círculo de Viena, etc. Son proyectos bien bonitos y hay ciertos intereses filosóficos que se van a tratar de preservar. Y el hecho de que tengas teorías que no pueden cumplir eso te puede presentar problemas filosóficos muy interesantes. Teorías que no puedo decir cuáles son sus principios, aunque los tengan. Son infinitos y no son reconocibles de manera mecánica. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer con esas teorías? Mi intuición es tirarlas a la basura, pero hay gente que tiene intuiciones menos radicales. Bueno, el lenguaje formal va a estar dado por un vocabulario, reglas de formación, como os he dicho, teoría de la prueba, va a ser axiomas, reglas de transformación, definición de prueba y definición de derivación. ¿De acuerdo? Vamos a ver cada uno de estos elementos y vamos a ver ejemplos. Antes de irnos al descanso, vamos a checar lenguajes formales. Y regresando, tenemos teoría de la prueba. Y hoy mismo comenzamos con el sistema formal para la lógica proposicional. Primero, lenguaje. Vamos a tener un conjunto de símbolos que vamos a llamar vocabulario. Estos símbolos no van a tener significado alguno. Van a ser garabatos. Y en segundo lugar voy a tener reglas de formación. Las reglas de formación me van a decir qué sucesiones de símbolos del vocabulario van a contar como fórmulas de lenguaje. Y generalmente se pide que esas reglas sean puramente combinatorias. Que nada más me diga cómo combinar símbolos sin apelar nunca a ninguna clase de significado. Nada más, pues tú pones este y este y este y eso está bien. ¿De acuerdo? Nota aclaratoria, yo utilizo la palabra fórmula. Y tal vez algunos de ustedes han checado manuales o en otros cursos les han hablado de fórmulas bien formadas. Esta es una cuestión terminológica. La idea es que aquellos que hablan de fórmulas bien formadas consideran que toda sucesión de símbolos, finita tal vez, cuenta como fórmula. Y solo las que cumplen con, se pueden construir a partir de las reglas de formación son fórmulas bien formadas. Hay otra manera de ponerlo, puedes llamar expresiones a todas las cadenas de símbolos y decir que las que se pueden construir a partir de las reglas de formación son fórmulas. Yo prefiero ese camino porque andar hablando de fórmulas bien formadas a veces uno como que se confunde. Entonces, fórmulas las que podemos construir a partir de esas reglas. Es igual, le cambias el nombre a la función. Reglas de formación puramente combinatorias. ¿Vale? Entonces son símbolos. ¿Cuáles? Los que sean. Reglas de formación van a ser reglas combinatorias que van a decir qué sucesiones de símbolos cuentan como fórmulas y cuáles no. ¿De acuerdo? Así de simple. Pero las reglas de formación lo que nos da entonces es una sintaxis. Exactamente. Ok, nada más, esto es una muy buena observación. ¿Cuál podría ser una motivación para trabajar con sistemas formales? Bueno, los sistemas formales son pura sintaxis. Pura sintaxis. Son lenguajes en ese sentido bastante pobres, porque nuestros lenguajes naturales, aparte de tener una sintaxis, tienen una semántica y también tienen una pragmática. Y la parte pragmática a veces es increíblemente complicada de trabajar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esos sistemas formales? Vamos a aprender sistemas que van a ser primero puramente sintácticos, aunque construidos para recuperar ciertas intuiciones semánticas sobre el significado de las conectivas, valores de verdad, etc. Después le vamos a dar una semántica formal que va a ser perfectamente trabajable y la parte pragmática la vamos a mandar al diablo. Excepto probablemente para cierta clase de estudios filosóficos sobre, digamos, sistemas formales y lógica.
¿Qué es la pragmática? La pragmática es, digamos, ¿cómo poder dar una definición ¿Cuál es exacta? tu pregunta? ¿Qué sería la pragmática en nuestro lenguaje natural? Pues es básicamente cuando tienes que, bueno, te daré una definición, pero sí te podría decir que es cuando recuperar la intención de los hablantes. Sí, aunque puede ser algo todavía más fuerte. Es decir, es como las aportaciones o la aportación sobre el contenido expresado por oraciones en contextos determinados que no tienen que ver propiamente con el significado de los componentes de las oraciones. Pero eso no es del todo preciso. Y hay discusiones largas e inhumanas sobre la diferencia entre semántica y pragmática. De hecho, hay seminarios que llevan años en este instituto para tratar de dar una separación medianamente viable entre qué vamos a considerar semántica y qué vamos a considerar pragmática. Es una cuestión complicada. Entonces, ejemplos que más o menos parecen ser buenos de pragmática son, por ejemplo, las implicaturas conversacionales. Lo que habíamos dicho, por ejemplo, sobre el capitán que pone hoy el primer oficial amaneció ebrio y el primer oficial que pone hoy el capitán amaneció sobrio. Literalmente lo que se dice es que amaneció sobrio, pero dado el contexto hay una implicatura, que eso es anómalo. Pero eso no depende del significado de las partes, depende del contexto en el cual fue emitido. Se puede hablar, por ejemplo, de intenciones de los hablantes, pero no necesariamente están involucradas en todos los fenómenos pragmáticos. Es una cuestión bastante complicada. ¿Qué pasa si consideras, por ejemplo, o sea, el español como lenguaje natural, pero digamos, no podemos hablar de el español como lenguaje natural, ¿no? No hay muchos lenguajes naturales. O sea, me refiero que meter al español en esa categoría es complicado justo como porque no existe un español, sino por toda la diversidad de español que se habla a lo largo del mundo. Ok, Entonces, pensar que todo español va a ser formalizable de la misma forma. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, es mi postura ultra hippie que voy a tratar de fomentar en ustedes. Yo reconozco que esa postura ultra hippie destruye el español. No, mi postura es bastante wittgensteiniana en ese sentido. Creo que hay ciertos juegos de lenguaje combinados con formas de vida que nos permiten hacer ciertos usos del lenguaje. Y justo lo que nos va a permitir hacer este tipo de tratamiento en el caso de los ejercicios de caballeros y bribones es que estamos en un juego de lenguaje bastante particular. El juego de la lógica de la mentira con caballeros y bribones. Esto de juegos de lenguaje básicamente diría que hay ciertas expresiones lingüísticas que pueden transmitir ciertos contenidos a pesar de no estar bien construidas desde un punto de vista formal. Pero la idea sería, bueno, pero fíjate que qué cosas se podrían hacer. Hay cosas que puedes hacer con ciertas palabras que puedes hacer solo en ciertos contextos, por cómo se trabaja ahí, por cómo se vive ahí. Entonces, un ejemplo paradigmático de Wittgenstein, la tienes al maestro albañil, que tiene a su ayudante y grita ¡ladrillo! Y ahí va el ayudante ¡fua! Y le avienta el ladrillo. Probablemente si yo aquí grito ¡ladrillo! Ustedes me digan, este güey ya lo perdimos para siempre. ¿No? Fíjense, ahí funciona muy bien. También pone el ejemplo de tararear una canción, ¿no? Tararear una canción. Eso no tendría ¿Tiene diferentes usos? Sí. claro, o sea, es pragmático absolutamente. Entonces la intención con la que le estás tarareando, aunque propiamente decir la no dice nada, pero... Sí. Ahora, una pregunta filosóficamente interesante es si usando sistemas formales nosotros hemos eliminado esa parte pragmática de nuestra solución lógica. Y la verdad es que no es de todo. Hay por lo menos una posición del lenguaje como uso, en donde dice que lo que sucede es que nosotros como lógicos inventamos nuestros propios juegos de lenguaje, los juegos de lenguaje de qué se sigue de qué, bajo ciertas condiciones. Y que eso en buena medida justifica nuestra aceptación de ciertas reglas, etc. Cómo usamos, cómo evaluamos. Si uno está dispuesto a aceptar eso o no, es una discusión larga. Pero en principio nosotros hemos desterrado o desterraremos parcialmente a la pragmática de nuestros estudios. Pregunta, ¿lo hacemos porque no se preserva el principio de proposicionalidad? En buena medida. Es que en el lenguaje natural tenemos fenómenos como ¡no me tomes el pelo! Tú, a ver, espérame, ¿qué significa pelo? ¿Qué significa tomar?
Ahí tenemos algunas palabras como no, ahí tenemos un sujeto implícito que está hablando en primera persona, entonces el contenido, no entendiste. En este contexto, eso es, no me estás tratando de engañar, no lo hagas. Hay casos más chistosos, como era la de Don't pull my leg. La gente podría tomarlo mal. Pero eso, el significado entonces que estoy tratando de expresar con no me tomes el pelo, no depende del significado de las partes. Depende de ciertos usos que hay en mi comunidad. Pero eso está feo, porque entonces yo no puedo dar un análisis tan bonito como yo quería, diciendo el significado que voy a transmitir con esto va a ser el significado de las partes procesado con ciertas reglas. Y de hecho, inclusive, expresiones que en principio podrán ser anómalas se pueden establecer como correctas. Si ustedes consideran que el lenguaje es algo vivo, entonces ustedes pueden ir viendo cómo se van. Hay ciertos usos del lenguaje que primero se consideran pésimos y después terminan en la RAE. Y todos. Bueno, a nadie le importa demasiado la RAE, creo. Pero todo eso se va. Pura formalidad. ¿Fabián? ¿Hay alguien que trabaje en el lenguaje natural y que, que se haya definido como los requisitos o la para que alguien sea un lenguaje natural? Y lo salgo lo saco a la luz porque alguna vez estaba estudiando también y no sé si hay una distinción fuerte entre lenguaje formal y lenguaje natural. O si el lenguaje formal puede ser un tipo de lenguaje natural. Yo creo que no sería natural, porque justo lo que estamos haciendo es despojándolo de todo lo que tenga que ver con su uso. Y generalmente nuestros lenguajes naturales sirven para algo. Los usamos. Las modificaciones que hacemos tienen que ver con ciertos usos nuevos que estamos haciendo en contextos a veces que no se nos habían presentado y que tenemos que ir modificando nuestro lenguaje. Pero en el lenguaje formal tú lo vas a definir desde el principio, vas a tener reglas precisas, nunca vas a apelar al significado ni a cómo se usa. Todo va a estar definido de antemano. Y la verdad es que en general son bien inútiles. O sea, ya me imagino a alguien que quiera decir odio el español, desde ahora solo hablaré primer orden. No creo que pueda comunicar muchísimas cosas. Y es que además esa idea como de lenguaje natural es extraña, ¿no? Porque en realidad engloba demasiadas cosas y, claro. Sí. O sea, también parece suponer que todo el lenguaje natural se comporta bajo una sintaxis semejante o comparable o... Puedes tener, en este aspecto, si alguien tiene interés en eso, mi recomendación, pero por la postura que defiendo, defiendo las investigaciones filosóficas y o la gramática filosófica de Wittgenstein. Pero es porque soy un hippie. También pueden leer gente como Austin Grice, etc. Pero, pues no sé, justo yo más o menos soy Wittgensteiniano en ese sentido y por eso no creo en poder dar definiciones demasiado precisas. Tienes ciertas cosas como parecidos de familias en diferentes contextos, etc. Pero es mi deformación profesional. No está perdido. Pronto ustedes lo estarán, tal vez de otras formas. Pero es una buena manera, creo. No es la única. Y si quieren ver algo más inteligible que Wittgenstein, por lo menos como en principio, pueden leer al Wittgenstein, que es el de Wittgenstein sobre el argumento sobre seguir una regla, de Saul Kripke, y también podrían leer el trabajo que tiene Agustín Rayos sobre la construcción del espacio de posibilidad, que es como un intento de hacer algo medio Wittgensteiniano, medio carnapiano, todo post-poiniano, en un mundo medio lingüístico, como raro. Lo que hace un filósofo mexicano con intuiciones raras en el mismo departamento que Chomsky. Funciona muy bien, creo, Dios quiera. Bueno, veamos un ejemplo de lenguaje formalizado. Primero, vocabulario, 3 garabatos. ¿Qué significa? Nada. Los llamaré A, B y C simplemente para que sea más fácil.
pero no significan nada, son garabatos, signos, ¿de acuerdo? Símbolos ahí. Una vez que tengo ese vocabulario, tengo que, es decir, ¿cómo puedo combinar símbolos del vocabulario para generar fórmulas? Y una de las reglas es que solo puedo utilizar los símbolos que yo enuncié desde un principio. Que por ejemplo sería una diferencia clara con algunos lenguajes naturales. De repente puedes decir, no me alcanzó, madre, pues así, ¿cómo no? Bien, reglas de formación de este sistema. Regla número 1. Toda cadena finita de símbolos del vocabulario que comience con ese símbolo es una fórmula. Que comience con ese símbolo. ¿Por qué? Porque lo dice la regla. Y mi respuesta para muchas de las cosas de ¿y por qué esta regla va a ser así? ¿Y por qué esto va a ser? Porque sí, porque así lo quise. Porque mientras esté trabajando con sistemas formales en abstracto, yo no tengo ninguna clase de compromiso. No siempre voy a poder hacer esto. Cuando yo construyo un sistema formal con el objetivo de recuperar cierto fenómeno, por ejemplo, nuestra lógica para recuperar ciertos fenómenos argumentales, deductivos, entonces ya no puedo decir porque sí, tengo que dar mejores razones. Tengo que decir porque haciéndolo así voy a recuperar ciertas estructuras que van a ser mi objeto de estudio. Pero como aquí no tengo ningún objeto de estudio, simplemente es un ejemplo de juguete, ¿por qué así? Pues no más. Con que empiece con ese símbolo, con A, queda. Finito, que empiece con A. ¿Dudas? Regla número 2. Toda cadena finita de símbolos del vocabulario que termine con C es fórmula. Ojo, no estoy diciendo que tengan que cumplir las dos. Que cumpla una o cumpla la otra cuenta como fórmula. Cadena finita que empiece con A, cuenta. Cadena finita que termine con C, cuenta. Tercera regla. Toda cadena de símbolos que tenga lo más 5 símbolos es una fórmula. Sin importar qué símbolo sea, si tiene 5 o menos, cuenta como fórmula. ¿De acuerdo? Y después viene la mamonería del filósofo, lo lógico. Y incluyes una cláusula de cierre que diga que nada más. Aquí la estoy poniendo de manera muy intuitiva, simplemente digo, y nada más es fórmula. Solo aquello que o cumple con 1, o cumple con 2, o cumple con 3. Y esto se puede escribir de muchas formas. Puedes decir nada más, o puedes decir la clausura bajo ciertas propiedades, el mínimo conjunto que contenga todas las fórmulas generadas por la regla 1, 2 y 3. Hay muchas maneras de decirlo, pero la intuición básica es nada más esas, nada. Cualquier otra cosa que no cumpla con estas, no, es la fórmula. Simplemente para dejar eso claro. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien, pregunta rápida. ¿Es tu fórmula? ¿Por qué? Empieza Por la regla. Por la regla 1 y también por la regla 3. ¿Esta es fórmula? Sí. Por la 1, la 2 y la 3. No, me hacía falta una, pero cumplió las 3. Bien, ¿esta es fórmula? No. No empieza con A, no termina con C y no tiene a lo más 5 símbolos, tiene 6. Esta no cuenta como fórmula. Y última pregunta. ¿Esta es fórmula? No. ¿Por qué no? Exactamente. ¿Por qué? Porque solo puedo usar símbolos del vocabulario. Metí algo que no era. En apariencia cumplía, de hecho, con las 3. Pero en realidad no cumplía ninguna, porque solo puedo utilizar símbolos del vocabulario. ¿Cuál es la regla que dice que ninguno? Bueno, eso es como aparte, se les dije. Pero toda la regla dice, toda cadena de símbolos del vocabulario. Toda la regla que dice. Y en general lo que se espera de ti es que tú digas cuáles son los símbolos que vas a utilizar y solo uses esos. Si no, tu definición está mal hecha. ¿De acuerdo? Y así se va a hacer todo esto. Podemos ir dando ciertos ejemplos de lenguajes formalizados y de algunos que no van a ser lenguajes formalizados. Veamos un ejemplo de algo que no es un lenguaje formal. Supongamos que tengo el siguiente vocabulario.
el abecedario español. Creo. No sé si le puse todo eso. O no lo modifiqué. ¿Cómo? Falta la recta. Ah, la griega. La ¿Por qué me sobra? Porque una vez que di el vocabulario, digo reglas de formación y digo toda cadena finita será reformular toda cadena finita de símbolos del vocabulario que tenga significado en español, que conforme una sucesión que genere una palabra en español. Eso no, porque esas madres no tenían significado, eran simbolitos. Entonces, aunque en apariencia podría parecer una palabra, no, esto no tiene significado. Y yo quedé que mis reglas de formación tenían que ser combinatorias, me tenían que decir cómo combinar los símbolos para hacerlo. Y aquí estoy apelando a significado. Esto podría convertirlo, por ejemplo, en algo combinatorio si yo tengo algo como lo siguiente. lengua. El array, creo que ahí está contenido todo, mi diccionario del array, ¿no? Entonces, pero ahí tendría que cambiarlo. Va a ser fórmula cualquier sucesión de símbolos que aparezca en esta lista. Ah, pero eso está bien. Te estoy dando un método mecánico, nada más sacas tu listota y dices sí, no, etc. O sea, hay maneras de hacerlo, pero el punto aquí es que tendría que hacerlo en los términos. No apelando a significados, sino, por ejemplo, en este caso, dando mi lista. Y no decir que eso tiene algún significado en español, simplemente, esta es mi lista. ¿Estás ahí? Fórmula. No, no es fórmula. Claro, eso sería muy poco práctico. ¿De acuerdo? Este funciona más o menos igual. Y lo que veremos después del descanso es el lenguaje formal cucu. Perdón, no tengo imaginación. Pero son las reglas de formación de la lengua española no te sirven como criterio. No del lenguaje, de la lengua española. A menos de que las modifiques para que no utilicen más que criterios combinatorios, que no siempre están. O sea, muchas veces, por ejemplo, para la construcción de oraciones requieres asignarles diferentes categorías, etc. Conjugar. Si tú puedes expresar todo eso en términos puramente combinatorios, el problema es que no es del todo claro. Bueno, ese es de hecho uno de nuestros grandes problemas para ser traductores automatizados. A veces no sale del todo bien. Sí. Entonces, siguiendo la pregunta de Emilio, ¿no podría ser que las reglas gramaticales sean las reglas combinatorias del... Sí, siempre y cuando sean puramente combinatorias. Lo que no estoy del todo seguro es si de hecho puedes tenerlas y que de verdad recuperen todos los fenómenos lingüísticos que pretenden recuperar. Y también depende mucho de la sintaxis, ¿no? O sea, Exactamente. hay idiomas cuya sintaxis es indescifrable. Si intentaras Chino. hacer algo así con el chino, con latín, por ejemplo, latín también la gramática es extrañísima. La No, sintaxis, está bonita. o sea, la sintaxis en realidad puedes colocar las palabras en diferentes lugares, Claro. y eso no representa un error. No. Entonces eso Entonces, en el momento de meterte en un proyecto así, pues es una complicación. Sí. Pero, por ejemplo, hay unas que son todavía más complicadas. Por ejemplo, lenguajes como el chino que todavía tienen como cierta influencia como pictórica en sus símbolos, etc. De repente dices, ok. Y de repente podría decir, por ejemplo, está el radical de animal de cuatro patas. Y son lenguajes que no distinguen singulares. Entonces, cada vez que está eso, o el radical de animal de cuatro patas, generalmente tienes un perro, un caballo, etc. Pero no siempre, ¿ah? A veces tienes cosas que no son animales de cuatro patas. Y a veces tienes cosas que son animales de cuatro patas, pero que no tienen el radical de animal de cuatro patas. Entonces, como... Y digo, no es que no se pueda. En una de esas, con mucho poder computacional, podrías hacerlo. Como recuperando todas las experiencias lingüísticas posibles en español o todas las que se hayan dado en la actualidad y procesarlas con una computadora. La pregunta es si eso tendría además, digamos, un poco de sentido o algo, cuál sería el objetivo, etc. Aunque hace no mucho salió alguien en un laboratorio diciendo, no, acabo de probar que sí. Hay mucha discusión todavía. Sobre todo en filosofía, algo que creo que es una de las características, no sé si todos estén de acuerdo conmigo, pero creo que en filosofía muchas veces tienes que acostumbrarte a no llegar a respuestas últimas.
tienes que acostumbrarte más bien a llegar a las mejores respuestas dado cierto conjunto de parámetros desde los cuales vas a evaluar y ciertos supuestos teóricos. Hay una manera bellísima de definir filosofía, bueno, que a mí me gusta mucho, creo que no lo captura todo, pero me gusta concebir al filósofo como un explorador del espacio de posibilidad. De todo lo que está ahí, el filósofo va viendo todas las posibilidades, las va recuperando, conectando con otras, etc. y modificando a sí mismo el espacio de posibilidad. Pero no parece que sea alguien que pretenda llegar y destruir cierto pedazo o decir este es el bueno en general, etc. O sea, no es algo que pueda hacer el filósofo de una vez. Bueno, hay gente que lo cree que lo hizo, ¿no? Wittgenstein. En lo esencial creo haber resuelto todos los problemas de la filosofía o haber dado lo suficiente como para que puedan ser resueltos. Si en algo esta investigación es valiosa, es en mostrar lo poco que he hecho a lograrlo. Bueno, pero o sea, por esas cosas tan pretenciosas, creo que la labor filosófica es muy importante, pero mucho más modesta. Bueno, vayamos a descanso, regresamos en 12 minutos, no, en 9 minutos, 6:20 aquí.